Ya chiquillos, como no sé qué pasó con la conexión, les hice un video de lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar en la guía de aprendizaje número 2, literatura, mil identidades posibles, y vamos a trabajar en la página 10. Lo primero que debemos saber es que en esta página 10 nos vamos a encontrar con un texto que al momento de verlo va a ser diferente a los textos que hemos trabajado. ¿Por qué? Porque el texto que les presento acá es un fragmento de un poema. Un poema es un texto que pertenece al género lírico. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que existen tres tipos de género. El género narrativo, que es el género donde encontramos los textos como el cuento, la fábula, la novela, el mito, el microcuento, la leyenda, etc. Vamos a encontrar textos como las obras dramáticas, que las vamos a encontrar dentro del género dramático, y vamos a encontrar el género lírico, en donde nosotros nos vamos a dar cuenta que van a existir los textos que contienen poesía. Uno de esos textos que contiene poesía va a ser el poema. El poema es un tipo de texto. Dentro de la poesía van a existir los poemas, el poema diamante, el caligrama, ¿verdad? Varios tipos de texto. Entonces, lo primero que debemos saber es que el poema, ya entonces cada línea de mi poema se va a llamar verso, cada una de esas líneas. El conjunto de versos se va a llamar estrofa. Entonces, esta va a ser una estrofa, esta va a ser otra estrofa, esta completa va a ser otra estrofa. Entonces, en la primera estrofa nos vamos a encontrar con 1, 2, 3, 4 versos. En la segunda estrofa nos vamos a encontrar con 1, 2 y así sucesivamente. O sea, acá nosotros tenemos 3 estrofas y dentro de cada estrofa nosotros vamos a encontrar una línea diferente que se va a llamar verso. Ahora, el conjunto de estrofas va a ser el poema. Entonces, cada línea del poema se va a llamar verso. Un conjunto de versos se va a llamar estrofa y un conjunto de estrofas se va a llamar poema. ¿Cómo sé que un texto está escrito en verso? Porque las líneas son más cortitas si ustedes se dan cuenta. Si estuviera escrito en prosa, la línea comenzaría acá y terminaría acá. Pero no es así, porque es un poema. Por lo tanto, el texto está escrito en versos. ¿Por qué? Porque es un poema. Ahora, los poemas, para que sean parte de la poesía, deben tener figuras literarias. Las figuras literarias lo que hacen es enmascarar, o sea, ocultar el lenguaje. De cierta forma lo adornan, ¿ya? Y nos sirven para que estos versos tengan una belleza. Por lo tanto, la poesía va a jugar mucho con las figuras literarias. Existen más de 60 figuras literarias y nosotros en esta clase vamos a ver 3. La primera figura literaria que nosotros vamos a ver es la comparación. Es una de las figuras literarias que más se utilizan y es la más fácil de identificar, porque utiliza la palabra como. Si nosotros vemos el ejemplo, dice: volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos. O sea, que está comparando los 17 años como descifrar signos. Más adelante dice: sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo. O sea, está comparando la fragilidad con los segundos. Y después dice: volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. O sea, el sentir calmado, el sentir estar bien quieto, lo compara como un niño frente a Dios, ¿ya? Por lo tanto, la figura literaria que más se utiliza es la comparación. Generalmente en los textos vamos a encontrar comparación porque ¿qué es lo que hace la comparación? Toma 2 elementos y los compara. ¿Y cómo lo sé? A través de la palabra como. Luego nosotros nos vamos a encontrar con la metáfora. La metáfora es la comparación implícita de 2 elementos. ¿Qué quiere decir implícita? Que yo no digo los elementos a comparar. Por ejemplo, en la comparación yo digo:
tu belleza es como una flor. O sea, estoy comparando la belleza con una flor y yo lo digo textualmente. Todos lo saben y lo entienden porque digo la palabra como y estoy explicando que su belleza es como una flor. En cambio, la metáfora también es una comparación, pero no se dice explícitamente qué elementos se quieren comparar. Como yo voy a comparar elementos, pero no los voy a nombrar, yo voy a decir, tus cabellos de oro son hermosos. Cuando me refiero a tus cabellos de oro, yo me voy a referir a el pelo rubio, ¿ya? Por lo tanto, estoy comparando de manera implícita el pelo rubio con el oro. Por lo tanto, no digo que su cabello es como el oro. Yo digo que su cabello de oro es hermoso. O sea, estoy comparando sin decir el cómo. También me voy a encontrar con otra figura literaria que es la anáfora. La anáfora es la repetición de una palabra, o en realidad una serie de palabras, al inicio del verso o de la oración. ¿Para qué se utiliza eso? Para resaltar la idea. Por ejemplo, vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi espera dura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo. ¿Cuál es la anáfora? ¿Cuál es la palabra que se repite una y otra vez? Vuelvo. Dice, vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi espera dura. Por lo tanto, lo que hago es repetir una palabra al inicio, ¿ya? Que puede ser una secuencia de palabras o una idea. Entonces, volviendo al texto anterior, nosotros podemos ver que a simple vista, a manera estructural, un texto que es un poema va a tener versos, va a tener estrofas y el conjunto de estas estrofas van a conformar un poema. Pero a su vez, dentro del contenido, dentro de lo que dice el poema, nosotros vamos a encontrar figuras literarias. ¿Para qué se utilizan las figuras literarias? Para hermosear el lenguaje. Por lo tanto, yo quiero decir algo como corre la silla, pero en vez de decir corre la silla, voy a utilizar figuras literarias para hermosear lo que yo quiero decir. ¿Qué es lo que van a hacer como actividad? Van a leer este poema, El hijo de Hernández, y van a responder las preguntas que se encuentran a continuación. Entonces dice, ¿cuál es el tema de la canción? Cuando habla de tema, ustedes tienen que ver de qué se habla en la canción. ¿Cuál es el propósito de la canción? O sea, ¿a qué apunta? Porque de cierta forma lo que hace este texto o este fragmento es dar a conocer o evidenciar algo. ¿Cuál es el propósito en el lector? ¿Qué quiere causar en el lector? Esa es la respuesta que ustedes tienen que colocar acá. ¿Qué figura literaria utiliza? ¿Para qué creen ustedes que utiliza esa figura literaria? ¿Qué significado tiene para ustedes la frase soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre? ¿Verdad? Entendiendo que sangre de mi sangre significa de lo que yo heredo, ¿verdad? Y después dice, lo que comprendió de la canción después de la lectura, ¿corresponde a lo que imaginó cuando solo conocía el título? Cada vez que yo voy a leer un texto, yo tengo que leer el título, en este caso dice El hijo de Hernández, y entender que un título va a resumir el texto que yo estoy leyendo. De eso se va a tratar mi texto, ¿ya? Así que cualquier duda que tengan, lo conversamos en la siguiente clase. Creo que va a funcionar los links.